Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecidos con Dios porque nos permite repasar la lección número 5, titulada El extranjero dentro de tus puertas. El versículo de memoria dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Moisés en Deuteronomio registra la gracia activa de Dios en favor de un pueblo duro de cerviz, con su notable paciencia, longanimidad y misericordia, actuando aún en situaciones gravosas como la apostasía, en la cual adoraron un becerro de oro, recién promulgado el Decálogo. Moisés, indignado por el honor de Dios herido, quiebra las tablas del pacto, porque ellos habían quebrantado su pacto también. Luego registra la divina invitación a su pueblo para renovar un pacto con ellos y para experimentar un nuevo propósito de lealtad en torno al principio del amor, que en la Shemá está descrito de esta manera: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, que concentra los específicos de la primera tabla del Decálogo, expresada en un temor reverente y una obediencia a sus santos mandamientos, motivadas por el perdón recibido y su sobreabundante misericordia. Pero también se registra la extensión del amor divino en nosotros a través del segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que concentra también los específicos de la segunda tabla del Decálogo, y en esta última sentencia, de forma más específica, el Señor ordena a Israel: amarás al extranjero, porque Dios lo ama también, y porque cuando Dios liberó a Israel en Egipto, ellos eran extranjeros en esa tierra. La temática de la lección enfoca tres aspectos importantes: el nuevo pacto, la circuncisión del corazón y el amar al extranjero. Comencemos nuestro repaso de hoy. El nuevo pacto. Un pacto eterno no necesita renovarse, es eterno. Pero en la forma en que Dios nos ha creado a los seres humanos, libres de elegir y decidir, respetando la libertad de nuestra conciencia y sin imponernos obligaciones contra nuestra voluntad, todo esto nos da la idea de que en la renovación del pacto el Señor estaba dejando por sentado que ya no sería sencillamente la respuesta humana la que daría el compromiso al pacto, sino también la ayuda divina. Dios podría haber hecho un cambio en sus leyes dentro de un nuevo pacto, pero no lo hizo. Lo único que pidió a Moisés es que alisara nuevamente 2 tablas de piedra, como las primeras, y reescribió las mismas palabras del Decálogo. En ese sentido, podemos nosotros reconocer que Dios estaba también introduciendo una modalidad en el procedimiento. Ahora no solo sería la respuesta voluntaria del hombre exclusivamente, sino una internalización de la ley misma a través de una metamorfosis en su mente y en su corazón, con el fin de ayudarles a permanecer fieles en el pacto.
La ley estaría escrita no solamente en tablas de piedra, sino también grabada en la mente y en el corazón de su pueblo. La renovación del pacto incluiría también la renovación del corazón. El gran amor divino haría todo esto en el hombre caído, además de ratificar el cumplimiento de estas promesas con la sangre de su inocente e inmaculado Hijo. Jeremías fue el profeta que por primera vez utiliza la expresión nuevo pacto con los siguientes términos: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Jeremías capítulo 31, versículos 32 y 33. Siglos más tarde, el apóstol Pablo se refiere al nuevo pacto en su segunda epístola a los Corintios en el capítulo número 3. Primero, en el verso 6, lo describe como un pacto espiritual que está escrito por el poder del Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Los seres humanos han argumentado, como lo hace el dispensacionalismo, que Dios fracasó en la mayoría de las épocas y tuvo que generar nuevas dispensaciones a fin de dar en el blanco. Pero esa no es la realidad bíblica. Dios dio oportunidad a los descendientes sanguíneos de Abraham. Sin embargo, ante su fracaso ya había prometido al patriarca que él sería padre de muchedumbres de gentes, que provendrían de toda nacionalidad, porque en su simiente, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. En esta forma, estaba prevista también la internalización de la ley en el nuevo pacto, y todo sería finalmente cumplido en la experiencia de un remanente escatológico, que sería reconocido como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que vive la misma fe que practicó y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Continuamos con la circuncisión del corazón. La exigencia de Dios a Israel de que circuncidara su corazón no debe tomarse literalmente. Existen textos que lo aplican figurativamente. Ejemplo, Jeremías capítulo 6, versículo 10, donde dice que Israel también tenía sus oídos incircuncisos, lo que significa que no podía escuchar la palabra de Jehová, y solo una metamorfosis producida por el Espíritu Santo podría circuncidar sus oídos y sus corazones y vidas completamente para que fueran obedientes al pacto. La circuncisión era la señal externa en la carne del pacto de Abraham y sus descendientes con Dios. Génesis 17, versículos 10 al 13. Al prometerles una circuncisión del corazón, esto simboliza la metamorfosis interna, que luego Pablo siglos más tarde definiría como la conversión del creyente, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Un procedimiento exclusivo que solo Dios puede realizar. Leámoslo textualmente en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, cuando dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés en primera instancia está explicando a los ya circuncidados en la carne, a los que están bajo el pacto abrámico, que la renovación del pacto no implicaba una nueva circuncisión que anularía la anterior, sino una profundización del mismo pacto.
y de sus leyes. Después de recibir la letra de la ley, ahora son llamados a hacer que su compromiso se arraigue en el corazón. Esto implica no solo abstenerse de hacer el mal, sino más profundamente aún, no desear hacerlo y aborrecerlo también, dedicando toda su vida a hacer el bien. Solo el amor haría que este compromiso sea posible. Por eso en esta etapa Dios exige un pacto sobre la base del amor y por ende este es más amplio y con mejores promesas. Alguien dijo que la sobreabundante gracia de Dios demanda más de nosotros ahora porque tenemos la ley de Dios no fuera de nosotros, sino grabada en nosotros mismos y es parte de nuestra vida y experiencia y por ende la responsabilidad excede a las contempladas en cualquier pacto anterior. Sigamos con el tercer aspecto, amar al extranjero. ¿Por qué amarle? Porque Dios le ama. Deuteronomio capítulo 10, verso 18. Esta razón está arraigada en la fe, en el soberano del universo, el creador de todo lo que existe, el dueño de los cielos y de la tierra, Deuteronomio 10, 14, que también ha creado al extranjero a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha dado el ejemplo amándolo y libertando a Israel cuando era aún extranjero en la tierra de Egipto, y prometiéndole a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque todos somos iguales delante de su presencia. Y el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, verso 18. Dios pertenece a otro orden distinto al ser humano. Él es santo y esencialmente diferente a nosotros. La mejor pedagogía para amar a Dios puede ser evaluada en su práctica de amar a los extranjeros. A pesar de que fueron esclavos en Egipto, no debieran ver a los demás como amos crueles, así como ellos fueron maltratados, sino como a sus prójimos, con quienes se podrían comunicar y compartir y amar, enriqueciendo sus vidas con la aplicación de los principios de convivencia entre dos pueblos diferentes, pero de forma más profunda, aplicando estos principios divinos que los mantendrían en su categoría de pueblo distinto y apartado para Dios, como una nación santa. Convivirían con ellos sin comprometer su identidad santa. Esta experiencia está registrada en las biografías bíblicas de personajes tan importantes como Abraham, como José y Daniel, que aunque estuvieron en circunstancias muy distintas cada uno y respectivamente, ellos tuvieron que aprender a vivir con la tensión entre conciliar el deber de la santidad con el deber del amor. El pacto de Deuteronomio pide, amarás a Dios y a nuestros prójimos, y describe el amor en acción a través de la administración de la justicia de Dios en favor de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas. Y podemos compararlo en Deuteronomio capítulo 10, verso 18, con Deuteronomio capítulo 24, del 17 al 22. En el Nuevo Testamento, siglos más tarde, en Santiago capítulo 2, del versos 8 al 12, se nos advierte acerca de la religión pura y sin mancha delante de Dios, que es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. La religión pura no se rige por las reglas contaminadas del mundo, es la que no tiene favoritismos, ni discrimina a ninguno, ni la que se inclina por el estatus humano pasando por alto los dones espirituales concedidos por Dios y la idoneidad moral, ni aquella que busca el reconocimiento humano por obras de caridad cuando los motivos que los impulsan a la acción no provienen de un corazón genuinamente convertido a la verdad, porque de lo contrario tal pretensión de guardar en una parte de la ley y omitir otra parte de la misma
se tornaría en mayor culpabilidad. Aplicaciones a nuestra vida. La lección de esta semana contrasta la fidelidad de Dios con la infidelidad de su pueblo y hace énfasis en que solo con la ayuda de Dios podremos experimentar una genuina conversión y vivir una vida en abundancia obedeciendo sus mandamientos. La renovación del pacto y la expresión nuevo pacto no implican una nueva ley, sino el acto de la gracia de reescribirla en las nuevas tablas del corazón. Una interiorización de la ley que rija los motivos, los pensamientos, los sentimientos y las acciones en favor de la humanidad y que glorifique con sus obras a nuestro Padre Celestial. La ley escrita en tablas de piedra ahora debe de estar escrita en el corazón del pueblo. Y si hemos fallado delante de Dios, debemos buscar no solamente el perdón, sino la renovación del pacto, pidiendo que se renueve también nuestro corazón. El tratar al prójimo con justicia es parte sustancial de la experiencia de la conversión, porque seguimos el principio del amor e imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio requiere que se trate con la misma norma de justicia a todos sin importar su condición de extranjero o natural, de pobre o de rico. Deuteronomio 16:19 y capítulo 27 versos 17 y 19. Y aunque no tenemos potestad sobre las leyes que se dictan en nuestros países o sobre la forma en que se aplican, está en nuestras manos el tratar a todos por igual, sin importar su condición. En las relaciones laborales debemos de pagar puntualmente los salarios. No debemos de retenerle a nadie ninguna prenda, mucho menos al pobre. Ni debemos entrar en su casa para cobrar una deuda. Y debemos mostrar respeto y preocupación por sus necesidades, incluyendo las del extranjero. Deuteronomio capítulo 24, los versículos 10 al 15. Tomar en cuenta la advertencia de Santiago también sobre la acepción de personas como una transgresión de los 10 mandamientos. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Y que la religión pura incluye la preocupación por los demás. Santiago capítulo 1, verso 27. En todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia, que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Maravillosa gracia de Dios, página 73. La condición de muchas personas requiere el ejercicio de la genuina misericordia. Los cristianos en su trato el uno con el otro deben de ser regidos por los principios de misericordia y de amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. El deber de todo cristiano está claramente trazado en las palabras: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estos son los principios que haremos bien en fomentar. Ser semejantes a Jesús, página 182. Creo que hemos sido altamente bendecidos con la lección de esta semana. Tenemos el desafío de pedirle a Dios que nos permita ser participantes en nuestra experiencia personal, enriqueciéndola con estos principios, en nuestra relación y convivencia con nuestros prójimos,
especialmente los más vulnerables, viudas, huérfanos y extranjeros. Que el Señor nos ayude y a prepararnos también para poder habitar en un mundo mejor muy pronto. Que el Señor les bendiga y les deseo un feliz sábado para todos.